¿Y qué es lo que yo más bien, a menos de que diga lo contrario, esperaría que hagan? Es que usen los comandos que el Octave ya tiene para hacer estas cosas, ¿ya? O sea, las matemáticas, como les he mencionado, son para la función que tienen las matemáticas, digamos, en muchas ingenierías más que nada es para afinar una forma de pensar, ¿ya? Entonces, y que en este caso es justo el pensamiento abstracto, ¿ya? Pensamiento lógico sistemático también. Entonces, parte de eso es justo que puedan programar ya y que vayan aprendiendo poco a poco en base a los ejemplos que les doy y las preguntas que ustedes me hacen. Pero ya cuando vayan a usar algo práctico, es como que no necesitan programar desde cero, pueden usar el comando de una vez polyfit, por ejemplo, que les va a ayudar a ajustar. Entonces, ese es el que voy a usar ahorita con el mismo ejemplo que vimos hace un rato para mostrar una línea recta a esos mismos puntos, ¿ya? Entonces, ya. ¿Puedo nomás hacer? ¿Ya? Acá, como no dicen nada, voy a asumir que sí. Entonces, Claro, profe. les comparto mi pantalla, ¿ya? Entonces, acá. Listo, entonces, lo que les estoy diciendo es que, miren, basta con que ustedes tengan, digamos, las componentes X de los datos que ustedes tienen, las componentes Y de los datos que ustedes tienen y el comando polyfit, y ustedes ya van a poder ajustar en vez de estar resolviendo la ecuación matricial. Porque este comando está hecho de manera que ejecuta esta ecuación matricial cuando le piden. Ya, entonces, miren, ahorita puedo, digamos, comentar incluso estas partes del programa, ¿ya? Ya. Y lo que voy a hacer es justo, como les mencionaba, usar el comando polyfit. ¿Y cómo se usa el comando polyfit? Lo único que tengo que hacer es poner argumento. En estos comandos se refiere al puestito en el que va cierta información que necesita su comando para poder ejecutarse. Entonces, ¿cómo? No, ya. Entonces, en este caso, digamos, el polyfit va a requerir al menos 3 argumentos, ¿ya? Estos 3 argumentos, en el primero tienen que ir un vector que tenga las componentes X de los datos que quieren interpolar. Entonces voy a poner o ajustar, porque el polyfit le sirve para interpolar y para ajustar, pilas con eso. Entonces pondría yo aquí mi vector X. Entonces, miren, como ya voy a usar el vector X, tuve que verlo definido antes. Noten que estoy poniendo X minúscula. Luego pongo las componentes Y del vector de los puntos que yo voy a interpolar o ajustar, ¿sí? Y luego voy a poner el orden del polinomio, porque esto de poly es de polinomio y fit significa ajustar, ¿no? Entonces, miren, si ustedes justo ponen aquí un número, tiene que ser un número entero, ¿ya? Que sea en uno menor al conjunto de pares ordenados que tienen, entonces lo que va a hacer el polyfit es interpolar. Pero si ustedes ponen otro número, lo que va a hacer es ajustar. Entonces, veamos el ajuste ya. Como quiero ajustar con un polinomio de orden 1, o sea, justo con una línea recta, entonces aquí voy a poner 1, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a devolver el comando polyfit? Entonces, para que puedan ver eso, les voy a poner un ratín, ya. Entonces, para que puedan notar eso, veamos otra vez acá en la ventana de comandos de esto, ¿ya? Y luego voy a poner el comando polyfit. No, perdón. No, ya bueno. Polyfit x, y, 1, ¿ya? Y lo que me va a botar es un vector de con dos números, con dos elementos. Como ven, esos son los elementos. ¿Qué notan en esos elementos? Piénsenlo, en lo que hicimos recién. Son justo los valores A y B que saqué antes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que genera el polyfit? El polyfit genera un vector, ¿sí? Donde cada uno de los elementos de ese vector corresponden a los coeficientes de su función. Sus coeficientes que inicialmente estaban indeterminados. Es este 2 que está aquí y es este menos 0.04 y más decimales, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora la cosa es cómo yo voy a graficar. ¿Será que uso el mismo truco que antes de hacer, por ejemplo, esta línea de aquí para dibujar una línea recta? Pues no, en este caso voy a usar un truquito, ¿ya? Entonces, el truquito se realiza a través del comando polyval, ¿ya? Entonces, polyval lo que hace es evaluar el polinomio en ciertos valores que ustedes quieran. Es decir, evaluar la función, en este caso el polinomio es una función, en los valores que ustedes les dé la gana, ¿sí? Entonces, como yo quiero que mi función
¿Cuál función? La función que está encriptada aquí, ¿ya? ¿Cómo está encriptada aquí una función para el octave? Esto es un vector, entonces, ¿qué tiene que ver con una función? La cuestión es que cuando yo a este vector le pongo en el comando polyval, el octave entiende que de lo que estoy hablando es de una función que tiene como, de una función polinomial que tiene como coeficientes de estos dos. Entonces, ¿cómo sabe el octave que me refiero, por ejemplo, a un polinomio de orden 1 y no un polinomio de orden 3? Porque un polinomio de orden 3 tiene 4 coeficientes. Entonces, si yo le ingresaría un vector con 4 coeficientes, el octave de ley sabría que yo le estoy pidiendo un polinomio de orden 3. El polinomio de orden 1 tiene 2 coeficientes, como ven este de aquí y este de acá. Entonces, como el rato que yo le ingreso en el comando polyval, este valor, perdón, lo que voy a hacer es este resultado del polyfit, guardarlo, ponerle un nombre, ¿sí? Guardar este vector y llamarle de alguna forma. ¿Ya? Entonces, para eso lo que voy a hacer es llamarle C o D o el nombre que ustedes quieran, ya, Juanito. Le voy a poner C. ¿Ya? ¿A qué? Al vector que me resultó de aplicar el comando polyfit. Entonces, este vector 2. No sé qué y menos 0.042 no sé qué. Esto de aquí, estos dos números se van a guardar ¿en qué? Se van a guardar ahora en el nombre C, ¿sí? Entonces aquí voy a poner polyfit, ¿ya? Y pongo E, X, Y, y aquí este 1, ¿ya? Entonces lo que voy a tener es que mi vector C es ahora este, ¿no es cierto? Bacán. Entonces, ahora que tengo eso, ¿qué más tengo que hacer? Ya. Ya, el polyval. Entonces, polyval. No, perdón. Como quiero evaluar mi polinomio, ¿cuál polinomio? Este de aquí, este polinomio lineal, esta función lineal. Quiero evaluarlo en los valores de X mayúscula que yo mismo escribí antes, en estos de aquí. Entonces, le pongo a mi ventana de comandos para que note que voy a referirme a eso y pueda sacar la información de algún lado. ¿Por qué? Porque el comando polyval se va a ejecutar así. El comando polyval tiene dos argumentos. El primero tiene que ser el vector que contiene los coeficientes del polinomio en los que yo quiero evaluar ciertos valores. Y el segundo argumento viene a ser los valores que quieren ser evaluados en ese polinomio, ¿sí? Entonces, miren, yo pongo polyval Cx, ¿sí? Y a esto le voy a llamar Y mayúscula, ¿ya? Y, perdón, como yo usé la Y mayúscula, le voy a llamar, no sé, R, ¿ya? Ya, entonces esto me va a dar un polinomio largazo, ya no le voy a poner ahorita enter, bueno, ya le pongo enter para que vean. Entonces, si ven, cada una de estas son las imágenes correspondientes a evaluar los valores que en mi línea recta, ¿sí? Evaluar los valores que están aquí en el vector X mayúscula, estos valores, todos y cada uno de esos elementos los estoy evaluando en esta función a través de este comando, ¿sí? Y esas imágenes las estoy guardando en un vector que se llama el vector R, ¿ya? Entonces ahora, si yo hago, miren, si dibujo, tiene que salirme una línea recta que pase por esos puntos, ¿ya? Entonces veamos eso, ¿ya? ¿Cómo sale? Entonces lo que voy a hacer es hacer esto aquí. Polyval, ¿no es cierto? Y lo que les decía es que voy a ponerle, a esto le voy a llamar D, ¿ya? Como quieran. Y luego voy a poner así, no, perdón, este era el D. Ya, y este le voy a llamar R mayúscula, sí. Ya, entonces aquí, ¿qué es el D? El D es otra vez el vector que contiene sus coeficientes de los que mencionaba. Luego pongo en el polyval, pongo D, y ahí tengo que poner los números o el dominio en el que yo quiero evaluar mi función que está encriptada en el vector D. Otra vez, ¿por qué está encriptada en el vector D? Porque contiene los coeficientes de la función o del polinomio, ¿sí? Ya. Y finalmente lo que voy a hacer es pedirle que plotee que plotee X versus R y que plotee con negrita, ¿ya? Y veamos qué me da. Entonces, para que plotee con color negro se pone el K entre esas comitas, ¿ya? Ya, entonces ya me salió el gráfico, tal vez ustedes no ven, entonces les vuelvo a compartir mi pantalla.
Share. Ajá. Ya. Entonces miren, aquí están los puntos rojos que estaban antes y esta línea negra es justo la línea recta que también se obtuvo antes. Eso. Ahora, así ajusta ya. Ahora, ¿qué tal si es que yo quiero, digamos, interpolar? ¿Cuál va a ser el gráfico que me sale ya? Entonces voy a mostrarles. Voy a mostrarles un ajuste versus una interpolación usando esos comandos de Octave, ¿ya? Entonces, a ver, les comparto otra vez mi pantalla para que puedan ver qué voy a hacer. Entonces, lo que les estoy diciendo es que ahorita me gustaría mostrarles la diferencia entre qué pasa cuando ajustó esos datos a cuando los va a interpolar. Entonces, ahorita ajustó, por eso la línea recta negra no pasaba por todos los puntos rojos, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita voy a borrar esto que usamos y voy a hacer el ajuste, perdón, la interpolación. Aquí está ajustando, ¿por qué? Porque estoy poniendo un valor distinto al número 2, ¿ya? ¿Qué tiene de especial el número 2? Que el número 2 es justo el orden del polinomio de Lagrange que interpolaría estos datos. ¿Por qué? Porque el polinomio de Lagrange siempre es en 1 menor al número de pares ordenados que tengo de datos. Entonces, tengo 3 pares ordenados. Entonces yo tendría que poner aquí justo 2 para que me genere una interpolación tipo polinomios de Lagrange. De hecho, lo que está haciendo, lo que va a hacer ahorita es interpolar con los polinomios de Lagrange, ¿ya? Pero como quiero que me dibuje ambas cosas y las puedan comparar visualmente, entonces voy a llamarle de otra forma. Le voy a llamar E y voy a volver a hacer un polyfit. Pero aquí, ¿cuáles son los datos que quiero interpolar o ajustar? Pues están justo otra vez en el vector X minúscula y en el vector Y minúscula, ¿no es cierto? Pero en este caso voy a poner 2 y cuando pongo 2 lo que va a hacer es interpolar en vez de ajustar pilas. ¿Ya? Entonces ahora le voy a llamar, no sé, en T, ¿ya? Al vector donde voy a guardar las imágenes de mi polinomio de orden 2 o de mi parábola que interpola los puntos que tengo aquí de datos, ¿sí? Pero para dibujar, ¿sí? Ese polinomio de orden 2, para dibujarlo como chévere, voy a necesitar otra vez un dominio más grande donde evaluar mi polinomio de orden 2 y ese dominio más grande ya lo tengo aquí, es el dominio que está contenido en la variable x mayúscula. Entonces, por eso voy a ponerle polival, aquí pongo E y pongo coma y aquí pondría x mayúscula. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer este comando en particular? Lo que va a hacer es tomar el polinomio de orden 2, que va a interpolar estos datos que están aquí contenidos y a ese polinomio de orden 2 lo va a evaluar en todos y cada uno de los valores de mi vector x mayúscula para generar sus correspondientes imágenes, las cuales van a estar guardadas en el vector t. Entonces, lo siguiente que tendría que hacer es simplemente dibujar, ¿no es cierto? Que, bueno, aquí voy a ponerles ahora los puntos en azul, entonces blue. En negro, tal como estaba antes, el ajuste con una línea recta. Y voy a ponerle en rojo la parábola para que puedan distinguirla, ¿ya? Entonces, X, y aquí tendré que poner T, y aquí tendré que poner comita, comita, y R de rojo, ¿ya? Entonces, haciendo esto, ya me debería generar tres gráficos. Los de los puntos que están separados ahí, de esos 3 puntos que corresponden a los 3 pares ordenados, la línea recta y ahora una parábola, ¿ya? Entonces, pilas con lo que va a salir. Ya, entonces les muestro lo que me salió. Entonces, como ven, en el dibujín, esta curva roja es un pedacito de parábola, mientras que la línea negra corresponde al ajuste. Los puntos azules son los que yo tengo de datos. La curva roja pasa exactamente por todos los puntos azules, por eso está interpolando la curva roja, mientras que la curva negra no pasa por encima de todos los puntos azules. Si quieren, comprobemos ya. Entonces me voy a hacerle suma a esto. Entonces, si cachan, este punto azul no está contenido en la línea negra, que corresponde al ajuste que hicimos a través de una regresión lineal, mientras que la interpolación sí contiene al puntito azul, ¿no? Ya, a ver, entonces eso era como mi aporte a sus preguntas. Ahora, sigan preguntando. Profe, ¿puede poner de nuevo la imagen solo un ratito, Claro la que del sí. código? ¿Dele? La del código ya. Ya. A ver.
Vale. Yo creo que genial. Ya. Es que Ya. tenía que Mientras, hacer una mie- captura. mientras así nuestro compañero está ahí analizando, piensen en las preguntas, ¿ya? Entonces pregunten. Es que esta semana ya tienen que hasta el domingo ver el método de Taylor para solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Entonces, pilas con eso que esta semana es justo encontrar raíces de funciones, derivación numérica, integración numérica, que son temas fáciles, relativamente fáciles, y de ahí ya vienen las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Ya, síganme preguntando cosas, por favor. Profe, ¿y el comando polyfit evalúa, hace el ajuste? Cuando hace ajuste, ¿lo hace con los de Legendre, con los polinomios de Legendre? Porque Con es los que de ahora va a Lagrange. tomar un rango. Sí, sí, Eh, con el polinomio de Lagrange. Sí, Legendre es otro matemático así. sí, pero como- hablo del ajuste, porque en ajuste usábamos los polinomios de Legendre solamente en intervalo de -1 a Ya te 1. entiendo, ya. Ajá. Eso es una excelente pregunta, Chantal. Entonces, lo que pasa es que, a ver, voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedan ver la pizarra, ¿ya? Ahí ya ven mi pizarra solamente. Sí, Sí. profe. Bien. A ver. Entonces, verán. Lo que pasa es que cuando ustedes van a ajustar, hay como que dos tipos de ajustes o dos categorías en las que podríamos dividir el análisis de los ajustes, ¿ya? Y estos tienen que ver con que yo quiero ajustar una función continua a qué. Entonces, yo puedo tener por un lado, puntos así separados en el espacio, ¿no es cierto? Y otra vez un conjunto discreto. Lo discreto significa que no están continuados uno al lado del otro, sino que hay un espacio en el medio, ¿ya? Como cuando en mecánica cuántica, si alguna vez han oído hablar, al menos de manera divulgativa, cuando dicen que, por ejemplo, un electrón para moverse de aquí hasta acá, no es que ocupa todos los puntos que están en el espacio, o al menos es una interpretación que se le da, sino que como que, por ejemplo, está aquí, como que se desapareciera, se desmaterializara y de repente aparece por acá y de ahí desaparece y aparece por acá, porque para el electrón, el espacio, digamos, las posiciones que pueden ocupar, así como los niveles de energía, la energía que puede expeler, digamos, o absorber, es discreta, es decir, no puede ocupar todos los puntos del espacio ni todas las energías, sino solo ciertas energías, por eso están unos espacios ahí, unos huecos. ¿Ya? Entonces, si uno quiere ajustar una función o una línea, perdón, una curva continua a estos puntos, puede hacerlo como vimos hace un momento, pero, y ahí tendremos algo así, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si es que tenemos un caso en el que nosotros queremos, tenemos una función horrible? Ya, esta es mi función horrible, ¿no? ¿Por qué es horrible? No me refiero a que estéticamente sea fea, aunque tal vez es un chance disonante sus picos, digamos, con respecto a una especie de armonía en la suavidad que pueden haber heredado en la estética que viene desde la antigua Grecia, ¿ya? Pero no me refiero a horrible en ese sentido, sino que no es fácil manejarla, este tipo de funciones, porque si ustedes quieren derivar en estos puntos o integrar en estos puntos cercanos a los picos, van a tener problemas, porque como ustedes ven, o sea, si recuerdan, la primera derivada les enseñan, ¿no es cierto? Nos suelen decir que es la tangente, la pendiente de la recta tangente a un punto, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes sacan la pendiente de la recta tangente en este punto, va a ser una pendiente así bien paradita, ¿no? Y ustedes se mueven un diferencial chiquititísimo, todo lo más chiquito que quieran, hacia la derecha, y de repente la recta tangente, en cambio, es hacia abajo. Entonces, la una tiene una pendiente que tiende al más infinito y la otra una pendiente que tiende al menos infinito. Entonces, justo en estos puntos ustedes no pueden trabajar. Como muchas cosas se comportan así, como el ruido, el mercado de valores, ya, no sé, digamos, situaciones que pueden ser como, digamos, tal vez caóticas, una cuestión como donde no pueda ser claro la estructura que se está planteando, tipo si ustedes quieren predecir algo como climático, no sé, o cuándo va a ocurrir un sismo. De hecho, esto parece en esas liñitas, si ven, cuando ven esas cosas de los sismos, tal vez ustedes que tengan más conocimiento de eso, pero son gráficos de este estilo, ¿no? Ya. Entonces, uno dice, ya, yo no voy a trabajar con esta pendejada.
pero esto sí tiene información del mundo real, por ejemplo. Supónganse que sí tenga información del mundo real. Pero como no pueden manejar esto matemáticamente de manera fácil, lo que quieren es, o les gustaría tener es una función manejable, más suave. Esta no es una función suave porque tiene estos picos. Cuando no tiene picos y más bien la curvatura es como suave. Esto es suave y esto no es suave. Entonces, digamos, lo que buscarían es una figura sin picos, es decir, una figura suave, ¿ya? Que contenga lo más posible la información que está aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser, digamos, esto, ¿ya? Exacto, este polinomio que hice. Entonces, la cosa es que en este caso, lo que ustedes, la palabra ajustar, quiere decir que ustedes encontraron una función mejor en vez de trabajar con esta fea y quieren trabajar con esa función que está menos fea, ¿ya? Entonces, para el caso en el que ustedes ya tengan una función dada, como la que tiene pinchos, en vez de un conjunto discreto de puntos, y ustedes quieran dejar de trabajar con esa función pinchuda y quieren trabajar con una función más chévere, entonces a eso también se le llama ajustar. Y ahí es cuando entraron los polinomios de Legendre en escena, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros encontramos asimismo, así como obtuvimos los coeficientes de nuestra función lineal a través de la minimización de la distancia entre los puntos que teníamos dados y la línea recta, cuando vimos hace un momento la regresión lineal. Entonces, en este caso también tenemos que generar una función distancia. ¿Distancia entre qué y qué? Entre esta curva más suave y esta curva horrible, ¿ya? Entre la función pinchuda y la función suave. Esa función distancia es la que yo quiero minimizar, porque mientras más cerca esté una función de la otra, gráficamente hablando, yo podría decir que la información de mi curva suave contiene más rasgos de la información que está contenida en la función horrible. Entonces, por eso yo quiero hacer que gráficamente la distancia sea mínima entre la función pinchuda y la otra, ¿no es cierto? Bueno, no solo gráficamente, pero es más fácil pensarlo gráficamente. Entonces, en ese caso es donde entraron, Chantal, los polinomios de Legendre, ¿ya? No, ya, ¿y por qué entraron en este caso los polinomios de Legendre? Porque los polinomios de Legendre son ortogonales. ¿Qué quiere decir ortogonal? Es otra palabra para decir que son perpendiculares. Pero uno puede ahí pensar como que cómo rayos una función es perpendicular a otra. Porque uno tiene, digamos, una noción de que lo perpendicular es algo... esta imagen, ¿no? Así, esta cosa horizontal y esto tienen 90 grados entre sí. Entonces ahí dicen ya están perpendiculares. Entonces uno se imagina primero algo que puede ver y decir, ah, ya, o sea, el uno está horizontal completamente y el otro está completamente vertical con respecto a la primera línea. Entonces ahí decimos que son perpendiculares entre sí. Entonces uno dice, puede matarse pensando en cómo rayos esto que yo veo puede aplicarse a algo abstracto como funciones, como dos funciones son perpendiculares entre sí. Entonces, lo que yo les había explicado en los videos es que, digamos, es un clásico de la geometría, el empezar a ser cada vez más abstractos, más abstractos y más abstractos. Y considerar que los puntos que componen, digamos, el espacio ya no necesariamente son locaciones en una especie de manto universal que está ahí esperando a ser llenado con objetos, ¿ya? Sino que más bien pueden ser, estos puntos pueden ser como focos de información, ¿ya? Entonces, para poder llevar esta idea como a algo más general, lo que hacen es decir, bueno, ¿qué es lo que le caracteriza desde el punto de vista lógico a cuando dos rectas son perpendiculares entre sí? Entonces, lo que se dan cuenta es que dos vectores, por ejemplo, que son dos flechas, ¿no es cierto? Cuando las dibujamos en R2, cuya representación son dos flechas, cuando las dibujamos, por ejemplo, en el plano, ¿no es cierto? Que sean perpendiculares significa que el producto punto, si son perpendiculares, entonces el producto punto entre esos vectores es cero. O si es que el producto punto entre esos vectores es cero, entonces notamos que geométricamente la figura que vemos entre esas dos flechas es justo esa, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lo que quiero decir es esto. Si ustedes tienen dos vectores, por ejemplo, este de aquí, le llamo a este vector, y yo tengo un vector por acá, le llamo B a este vector. ¿Cómo ven?
estos dos son perpendiculares porque se ve, o sea, gráficamente me dicen que una cosa es perpendicular a otra y dibujaría yo algo así, ¿no es cierto? Resulta que el vector A y el vector B, siempre, el producto punto entre estos, si ya la gráfica es de esta forma, el producto punto entre estos va a ser 0. ¿Sí? Entonces, si la gráfica es esta, el producto punto es 0. Y cuando el producto punto es 0, la gráfica es esta. Entonces, lo que dicen es equivalente desde el punto de vista lógico. Las propiedades lógicas que cumple algo que es perpendicular no es esto. ¿Sí? O sea, lo que caracteriza la perpendicularidad no es un gráfico en particular. Este gráfico en particular, digamos, es a lo que buenamente podemos acceder del mundo de la perpendicularidad, con nuestros sentidos. Pero la perpendicularidad ellos, digamos, postulan, ¿no? Los matemáticos, así, los lógicos, ¿no? Que se mueven en el reino de lo abstracto. ¿A qué me refiero con abstracto? A lo que ustedes no pueden, digamos, constatar con sus sentidos, sino que, digamos, claro, ¿dónde vive el número 3? ¿Sí cachan? Así el 2 no está en el espacio ni en el tiempo, así, ni tampoco es que me pertenece a mí porque pienso en el número 3, ¿sí? O sea, digamos, es como una vaina ahí intangible que no le pertenece a nadie, ¿no? O sea, me refiero a que no corresponde a mi subjetividad, digamos así, privada, ¿no? El 3 es de acceso común, ¿ya? Entonces, el punto aquí es que el rato que yo hago el producto punto entre A y B, me doy cuenta que esto significa que sean perpendiculares y que una forma de ejemplificarse esta propiedad de ser perpendiculares es a través de este gráfico, cuando podemos verlo, ¿ya? Pero en general, si dos cosas del producto punto entre estas dos entidades matemáticas da 0, eso quiere decir que son perpendiculares entre sí. Entonces, se define el producto punto entre dos funciones. Si yo voy a hacer si tengo la función f por la función g, y este por de aquí es producto punto. Si voy a hacer el producto punto de f con g, esto se define como la integral desde a hasta b. Si es que el dominio de esto va desde a hasta b y el dominio de esto va desde a hasta b, pues la integral irá desde a hasta b de f de x por g de x. Y aquí, esto de aquí, este por, si es un por de multiplicar. Tipo que si es que esto, por ejemplo, el f de x es el seno de x y el g de x es el coseno de x, lo que yo voy a tener aquí en la cantidad, en la expresión subintegral, va a ser c seno de x por coseno de x. Y aquí yo tendré el diferencial de y, ¿sí? Entonces, si es que ese es el producto punto. Si es que las dos funciones son perpendiculares entre sí, entonces este producto punto tiene que dar 0. Entonces, en pocas, esto es como una teorema, ¿no? Si f es perpendicular a g, entonces sucede que el producto punto, esto es producto punto, ¿no? Producto punto. Entonces, si f es perpendicular a g, el producto punto entre f y g se lo obtiene de esta forma. Y por otro lado, si es que el producto punto es 0, entonces f y g son perpendiculares entre sí. Entonces, resulta que cuando ustedes revisan la ecuación matricial que tienen que resolver para encontrar los coeficientes de sus funciones cuando ajustan una función a otra ya dada, donde esta función ya dada es una función horrible, entonces notan que si justo su función nueva, la función bonita que van a ingresar, proviene de una combinación lineal de funciones que son ortogonales o que son perpendiculares entre sí, entonces se les facilita un full el trabajo. ¿Por qué? Porque en ese caso, la forma de encontrar los coeficientes que ustedes van a necesitar es una pequeña fórmula, ¿ya? Entonces ya voy a ser más concreto en esto, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero decir. Bien. Ustedes recuerdan que les dije que tienen digamos, inicialmente una función PA de esta forma, ¿ya? Y yo les digo, ustedes tienen que conseguirse una función más bonita, ¿ya? Entonces, esa otra función, ¿cómo la proponen? La forma más general de proponer una función es proponer que esa función sea una combinación lineal de otras funciones que ustedes ya conocen. ¿Qué significa una combinación lineal? Entonces, aquí voy a llamarle G. F va a ser la función fea. Entonces, F de fea. Y entonces aquí voy a usar una función G, donde esta función G de X va a ser una combinación lineal de otras funciones. ¿Qué significa combinación lineal? Que yo voy a tener aquí otras funciones que les voy a llamar funciones básicas. Esta va a llamarse la función básica G1, G2, G3. Ya, solo voy a tener 3 funciones básicas. ¿Ya? Entonces, noten que cuando yo me refiero a la función, no necesariamente pongo el paréntesis y la X.
aquí digo la función y pongo la función f, ¿ya? Porque esa es la forma estricta de hablar de las funciones, ¿ya? Porque las funciones, una función es un conjunto de pares ordenados. Cuando uno quiere hacer referencia a la imagen de la función es que pone f paréntesis x, pero a veces se acepta que cuando uno quiere hablar de las funciones use f paréntesis x o simplemente la f, ¿ya? Es una cuestión de notación con la que no quiero que se confunda. Ya, entonces, o sea, en pocas, cuando yo pongo paréntesis x o sin x me estoy refiriendo a la función, ¿ya? Ya, ahora, lo que yo estoy diciendo es que esta G sin subíndice se puede obtener como una combinación lineal de estas funciones que están aquí, que yo les estoy llamando básicas, que están en ¿dónde? En este conjunto, ¿no? Cuando abra estas llaves estoy diciendo aquí voy a poner elementos y esto no van a ser elementos que están tirados aleatoriamente en el mundo, sino que yo los estoy considerando a todos juntos y por lo tanto son un conjunto, ¿ya? Entonces, estas de aquí son mis funciones básicas. ¿Qué es una combinación lineal? Una combinación lineal es tomar un número real, bueno, en este caso va a ser un número real, no estamos trabajando con el reino de los complejos, y lo multiplican por la primera función básica. Luego cogen otro número real, lo multiplican por la segunda función básica, luego cogen otro número real, lo multiplican por la tercera función básica, y luego suman los resultados. Esta operación es súper importante, es importantísima, ¿ya? Entonces, esta combinación lineal, en este caso sería el número real, primero que voy a usar, le voy a llamar A1 y le voy a multiplicar por mi función G1 de X. Este G1 de X, como les digo, puede ser alguna función tipo, ya, si yo pongo, por ejemplo, G1 de X, esta función puede ser tipo el seno de X, si quieren, ya. El G2 de X puede ser, digamos, la función X mismo, ya. Y el G3 de X puede ser, por ejemplo, la función constante 1. Estoy dando un ejemplo cualquiera, ya. Entonces, solo para que tengan un poco más concreto a qué me refiero con G1, G2 y G3. ¿Ya? Entonces, luego esta función de aquí es una combinación lineal de estas de acá. Entonces, luego yo, ¿qué debería hacer? Tomar otro número real y multiplicar por mi función básica. Entonces, en este caso voy a poner A2 y va a estar multiplicado por G2X. ¿Ya? Y luego tomo un tercer número real, perdón. Tomo un tercer número real y lo multiplico por mi tercera función básica. Entonces, en este caso, tendría un A3 por un G3 de X. Así. ¿Ya? Tal vez así. Ya. Y luego lo que tengo que hacer es cada uno de estos pozos sumarlos entre sí. Y ahí yo ya tengo hecho mi combinación lineal. Entonces, miren, si yo ya sé que el G1 es seno de X, entonces tendría A1 por seno de X. Yo tendría A2 aquí por X. Y yo tendría A3 por 1, ¿no es cierto? Porque yo ya sé que G2 en este caso es de X y G3 es 1. Ustedes conocen el conjunto básico de funciones, ¿sí? Para poder armar la función que provenga de una combinación lineal de ese conjunto básico de funciones que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, ahora que ustedes ya saben que la función g, que quieren ajustarle a esta fea y cambiar la fea por la bonita, que se llama la función g, ya saben que es una función que tiene un número multiplicado por el seno, otro número multiplicado por x y otro número multiplicado por 1. Pero eso otra vez, mientras no tengan determinados cómo son esos coeficientes, como en el caso de la línea recta, los gráficos de esta función, es un conjunto de gráficos infinitos que si yo le dibujo a todos, la pizarra se volvería azul. Entonces, lo que yo necesito es encontrar en concreto cuáles es el A1, el A2 y el A3 que hacen que esta función G pase lo más cerca posible de esta función F fea, ¿ya? Entonces, digamos, cuando yo ya logro concretar esto y esto, voy a obtener una de todas las funciones posibles que tengan esta forma, que pase lo más cerca posible de esto, ¿ya? Entonces, verán, ya mismo otra vez se acaba el tiempo, así que les voy a volver a mandar otra línea, tus pilas. Pero antes de eso, cuando uno haya estas distancias entre la función f y la función g y minimice esas distancias, a lo que llega es otra vez una ecuación matricial para poder encontrar estos coeficientes. Estos son los que yo no conozco, ¿sí? Entonces, la cosa es que esa ecuación matricial se simplifica full si es que esta función con esta función y con esta función son perpendiculares entre sí. Es decir, si es que el producto punto de esto con esto es 0. Si el producto de esto con esto es 0 y el producto punto de esto con esto es 0. Tal como se definió el producto punto para las funciones, entonces se me simplifica full la forma de encontrar los A's. ¿Por qué? Porque en ese caso la forma de encontrar los A's, el AI va a ser la integral de su función fea, aquí ponen A, B, ¿no es cierto? Y así van a tener aquí, por cada una de las funciones básicas. Entonces aquí va a ser así.
Y en el denominador sería a, b, y aquí van a tener la función básica, pero elevada al cuadrado, y también integral, ¿sí? Entonces, en el caso en el que estas funciones que tengan aquí son perpendiculares entre sí, o son ortogonales, ¿sí? Entonces, ustedes pueden usar simplemente esta fórmula para poder hallar estos coeficientes. Eso es algo que expliqué en los videos. Entonces, resulta que sabemos que los polinomios de Legendre en el intervalo que Chantal mencionó, me parece que es de -1 a 1, son perpendiculares entre sí. Entonces, eso quiere decir que la integral del producto de esas funciones en el intervalo de -1 hasta 1 da 0. Entonces, cuando pasa eso, la forma de hallar esos coeficientes se simplifica full y podemos usar esto de aquí. Entonces, a eso se referían los polinomios de Legendre. Ya. Voy a mandarles otro link, hasta eso piensen más preguntas. ¿Sí? Entonces, pilas, nos vemos en un ratito en el otro link. Ahí dice alguien algo. Recreo, Simón. Así un par de minutitos ya. Ya, entonces pilas, conectar así, ¿ya?